Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. La mafia totalitaria del régimen cubano está haitianizando la isla. Este es el resumen, las conclusiones del último informe del think tank Cuba Siglo XXI. Nos acompaña hasta ahora uno de sus principales expertos, Juan Antonio Blanco. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Muchas gracias por invitarme. Acaban de publicar un informe que, bueno, comienza y explica todo el proceso de intervención, de expropiación por parte del régimen a los primero a las empresas más importantes del país y luego en el 68 a prácticamente todos los negocios, incluyendo los más pequeños, y luego cómo ese estado totalitario se va transformando en una verdadera mafia. Quiero, antes de comenzar el análisis, escuchar, rememorar aquellas palabras de Fidel Castro en aquella orgía de privatizaciones a inicios de los años 60. Vamos a escuchar. Nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que teníamos. Exultante de gozo, el dictador decomisaba cuanto aparecía en su camino. Hoy sus sucesores le suplican a los Estados Unidos que invierta un centavo en ese país y que permita la inversión extranjera. La historia, ¿no? Que es caprichosa. Sí, porque el problema es que ese proceso que en las mentes de Fidel, de Raúl, del Che Guevara, desde un inicio lo querían llevar a un régimen totalitario, mientras seguían hablando de que eran demócratas y que ellos querían la libertad y la democracia, fueron avanzando poco a poco, liquidando a su propia gente que estaban opuestos a un régimen dictatorial para implantar un régimen de terror y un régimen totalitario. Cuando digo totalitario es que todo eso que decían, le quitamos estas empresas a los americanos para el pueblo. Mentira, no era para el pueblo, era para el Estado totalitario cubano. Hacemos esta reforma agraria para entregarle las tierras a los campesinos. Sí, se quedaron con el 45% de las mejores tierras que habían confiscado. Y después hicieron 2 reformas agrarias más y llegaron hasta a acaparar el 75% del total de las tierras arables en Cuba. Y todo eso pasa no al pueblo, no pasa a los trabajadores, no pasa a los campesinos, pasa al Estado totalitario cubano. Ahora, en este proceso, que incluyó no solamente a los grandes propietarios, incluyó a más de 55,000 pequeños, medianos propietarios de todos los chinchales y todas las pequeñas industrias que existían en el año 68, cuando la llamada ofensiva revolucionaria. En este proceso destruyeron todo el tejido productivo del país. Expulsaron del país literalmente a aquellas personas a las que le habían confiscado sus medios de vida y le habían negado un porvenir dentro de su propia patria. Y todos estos éxodos que estamos hoy viendo como si fuera algo novedoso empezaron en el 59 y no empezaron con los batistianos. Los batistianos fueron 4 gatos en comparación con la cantidad de gente, de miles que llegaban aquí, porque habían sido confiscados sus medios de producción, sus pequeñas empresas, sus trabajos, porque cada vez que confiscaban una de esas empresas grandes, esas empresas le daban empleo a muchas personas y esas personas se quedaron literalmente sin empleo porque consideraban que no eran confiables, que eran más leales al viejo patrono que a la revolución. Entonces, lo que nosotros queremos, el autor Agustín Pantoja, que es un seudónimo para un miembro de nuestro comité asesor que vive en Cuba, que comprenderá que no puede firmar una investigación de esta naturaleza sin grandes consecuencias para él, y a nosotros nos interesa que siga haciendo investigaciones. Lo que vemos aquí es que un régimen totalitario liquidó el tejido productivo del país,
las clases empresariales productivas del país, desasoció a todo el sistema productivo que había antes, introdujo la corrupción en gran escala. La corrupción de la época del capitalismo de Batista era peccata minuta, porque siendo empresas privadas, la gente procuraba cuidar sus centavos y trataba de que no le robaran. Y cuando había componendas entre políticos, etcétera, bueno, pues esas componendas, para eso venían los periodistas, las sacaban y las denunciaban, y había un sistema judicial independiente que llevaba a juicio a esas personas y podían perder sus empleos o podían incluso ir a la cárcel. En el sistema totalitario todo eso queda abolido. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad, no hay tribunales independientes, y además de eso, todo está subordinado al Estado bajo un sistema de terror de una policía política que persigue a todo el mundo. Por eso que cuando a veces yo me encuentro con colegas que en cierta forma todavía añoran aquellos años, no, aquello era una revolución, aquello era un proyecto totalitario desde la Sierra Maestra en la mente de estos tres personajes. Los demás que luchaban por la Constitución de 40, por un sistema democrático, no sabían lo que venía después, que era una segunda guerra civil, después de la de Batista, en la que a ellos que habían luchado por la democracia los iban a liquidar, iban a barrerlo. Entonces, es importante en el momento actual, frente a cualquier componenda de cambio fraude, como se acostumbra a decir, y demás, subrayar que sin libertades cívicas, sin libertades políticas y sin libertades económicas, sin ese balance integral de libertades, no saldremos del problema fundamental que ha llevado a más del 80% de la población a la pobreza, que es el sistema totalitario. Ahora, a partir del 2008 hay un cambio y ustedes lo reflejan acá en este dossier, la privatización del poder económico. Y esto es algo que me llama muchísimo la atención porque comienza este régimen expropiando, convirtiendo todo en estatal, ni siquiera dándole nada a los campesinos, porque a los campesinos no le dieron nada, ni a los obreros le dieron nada, todo fue un puro engaño, ¿no? Pero luego, después del 2008, Raúl Castro, que es un tipo mucho más pragmático que su hermano, yo siempre recuerdo que Carlos Alberto Montaner contaba esta historia de que Fidel Castro se asomaba a la ventana y decía: un pueblo heroico, mira cómo resiste y, a las ruinas de La Habana, ¿no? Y se paraba Raúl Castro y veía un montón de edificios derruidos. Pero bueno, luego llega este Raúl Castro, 2008, trata de reorganizar el sistema y privatiza el poder económico. Y ahí vienen todo esto que hemos estado viendo, de cómo se han ido repartiendo las riquezas del país. Y este Estado totalitario pasa a ser un Estado ya mafioso, pero con un poder económico importante, y de hecho crece muchísimo más la corrupción. Ahí tenemos los casos de Gil, tenemos el mismo gobernador de Cienfuegos y otras tantas ejemplos. Efectivamente, hay que decir que las semillas de este Estado mafioso las sembró Fidel Castro. O sea, Fidel Castro, más allá del caso del narcotráfico, a veces pensamos en el caso del narcotráfico como el único elemento que tuviera que ver con una semilla anterior al régimen mafioso. El régimen personalista de gobierno de Fidel Castro fue el que fue creando una indisciplina institucional en la cual él se apropiaba de recursos del Estado para sus grandes planes, sus grandes proyectos, algunos legales, otros ilegales, como era la cuestión esta de ir creando empresas en el exterior. Después eso lo fue involucrando con elementos delincuenciales, el narcotráfico y demás. Y todo eso iba supuestamente a la reserva del comandante. Y se creó el principio de que el comandante tenía el derecho a apropiarse de una cantidad de recursos del país, a ponerlos en cuentas privadas que él manejaba y a disponer de eso a su libre antojo. Ese es el núcleo anterior a lo que tenemos ahora, que es que aquel Estado, antes comunista en el sentido clásico, que trataba de cooptar a la población, no solamente le daba golpes, etcétera, y la reprimía y fusilaba, sino que también trataba de neutralizar
a la población con planes sociales, educación, salud, etcétera, pues de pronto abandona todo eso y se dedica a crear una estructura que ya no es ni la reserva del comandante en jefe. La reserva del comandante en jefe era en cierta forma, comparado con lo que tenemos hoy, sumamente limitada. Lo que tenemos hoy es que han creado una corporación, un holding, que es AESA, que se apropia del 70% de la riqueza nacional de los sectores más lucrativos, como es el caso del turismo, el caso de la exportación de profesionales, la remesa, y se apropia del 95% de las transacciones financieras, porque el Banco Financiero Internacional les pertenece y todas las cuentas bancarias en dólares del Estado tienen que poner esos dólares en el banco financiero. Primero dispone AESA de esos dólares antes que uno de los ministerios que ha puesto su dólar en el banco pueda libremente disponer de esos recursos. Y eso se vio perfectamente cuando la pandemia, que el Ministerio de Salud Pública no podía disponer de recursos y ellos seguían delirantemente fabricando hoteles, que es una forma de lavar dinero. Lo decimos una y otra vez y lo volvemos a repetir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Se ha privatizado el poder económico. Antes el poder lo tenía una clase burocrática, igual que en los países de Europa del Este. Esa clase burocrática tenía privilegios. Los privilegios estaban conectados con su cargo, con el nivel que tuviera su cargo, si era un ministro, etcétera. Y estaban relacionados con recursos dentro del país. No había la posibilidad de abrir cuentas bancarias fuera. A que cogían con una cuenta bancaria fuera, le partían las patas inmediatamente, porque además sospechaban que podía estar trabajando para los Estados Unidos o para otra gente. Pero dentro del país, estas personas disponían de toda la logística, de todos los recursos del país, privilegiadamente. Tú querías tú eres ministro de no sé qué, de la agricultura, y tú querías pasar un mes en Varadero con tu familia, nada más tenías que levantar el teléfono, llamar al ministro de turismo y decirle, oye, quiero la casa tal de Varadero, con toda la comida, la cerveza, etcétera, por tantos días para tantas personas. Que tú necesitabas un automóvil, te ponías un automóvil nuevo. Que tú necesitabas repararlo, todas las reparaciones iban por cuenta del Estado. Tú virtualmente no podías gastar salario porque tenías todos los privilegios que te hacían falta para vivir y vivir súper bien en aquella atmósfera. Pero ya ese tipo de Estado que depende de una propiedad estatal pasó a la historia. Ahora tenemos una clase oligárquica que tiene cuentas afuera, que puede ser que esté participando además de las sociedades anónimas que fueron creadas antes por Fidel Castro y que ellos han expandido y han hecho crecer en paraísos fiscales, en Panamá y en otros lugares, y que no hay manera de controlarlas porque nadie se atreve a controlarlas ni reclama auditoría. Al único que tuvo al parecer esa habilidad, que fue el ministro de la FARC, que dijo, bueno, si a esa supuestamente pertenece a la FARC, yo quiero que la contrainteligencia militar me diga a mí qué es lo que está pasando ahí, porque yo no veo las cuentas, López Calleja no me informa. No habían pasado 3 días, estaba destituido. Un hombre que era héroe de la República, miembro del Buró Político, ministro de la FARC, a 3 o 4 días del Congreso del partido, lo esperan, lo desarman y lo mandan para su casa. Entonces, esta es una nueva realidad. Esta es un gobierno que no deja de ser totalitario, no solo en lo político, sino curiosamente en lo económico. O sea, este Estado nuevo, mafioso, sigue siendo totalitario porque se retira de sus responsabilidades sociales hacia la población. O sea, no es mi problema la educación, no es mi problema que la gente tenga empleo, no es mi problema la salud pública. Ellos se la tienen que arreglar como puedan. Pero no le dan la libertad para poder buscar la prosperidad. O sea, no hay libertad económica para que cada cual entonces diga, bueno, ok, Estado, chao, yo me voy a buscar la vida por mí mismo, yo voy a crear empleo para otra gente y voy a buscar mi felicidad en el marco de mi familia y de mis amigos. Eso no es posible hacerlo, porque están todos los filtros y todos los controles para que solamente aquellas personas autorizadas puedan tener un pequeño negocio que además tiene muchas trabas para crecer, expandirse y operar libremente como hubiera sido
si estuvieran en una economía de mercado. Y me llama muchísimo la atención que por otra parte sigue con esta mascarada política heredera de lo que fue en el pasado el gobierno de Fidel Castro. Es decir, recordemos, por ejemplo, una de las grandes batallas de Fidel Castro, el tema de la deuda externa. Endeudó al país hasta no más y luego dijo, no, no podemos pagar la deuda externa. Vamos a recordarlo con un pequeño video que tenemos de esa época. A ver qué palabra para resolver este problema terminológico. Y dice cancelar, sinónimo, liquidar. Depende en qué sentido queremos liquidar la deuda. Cumplir, no queremos. Derogar, sí queremos. Anular, sí queremos. Abolir, sí queremos. Enjugar, olvidarnos, quitarnos las lágrimas de la deuda, sí. Borrar de la memoria, muchísimo, queremos borrarla de la memoria. Archivar, si queremos. De modo que tenemos bastantes sinónimos. Bueno, una de las locuras, ¿no?, de estos últimos años de Fidel Castro, donde estaba en ese plan en cadena nacional, pues hacía todos estos disparates, como por ejemplo, esto es decir, bueno, después de que me he endeudado muchísimo, pues ahora no pago, no queremos, y ya, y se acabó. Y el régimen cubano sigue igual hoy, sigue sin pagar las deudas, es la misma historia, solamente de que ellos, su dinero no está comprometido, el dinero de los dirigentes, el dinero de quienes controlan hoy el país. Cuando Obama hizo su apertura hacia Cuba, la deuda cubana ascendía alrededor de 43 mil millones de dólares. Y Obama le ayudó con una serie de países europeos, con el Club de París, etcétera, a que le cancelaran esas deudas, ¿no? El sueño de Fidel Castro lo hizo realidad Obama, que fue el que lo ayudó a él a cancelar todas esas deudas. Y quedaron con una reestructuración de pagos, etcétera. Y hoy tienen 47 mil millones de dólares en deuda. O sea, este hábito de no pagar, porque vamos a ver, los que vivimos en una sociedad de mercado, todos sabemos que si nosotros sacamos una tarjeta de crédito, nosotros no podemos dejar de pagar al menos los intereses de esa tarjeta de crédito, porque en un momento determinado eso se puede volver en una instancia incluso acusatoria, judicial contra uno. Tú no puedes ir ahora a un dealer de venta de automóviles y decirle, sí, yo voy a pagar este automóvil, aquí está la entrada del automóvil y yo me comprometo a pagar 200, 300 dólares mensuales por comprar este automóvil. Y después decirle, ¿sabes qué? Me quedo con el automóvil, pero además de eso no te voy a pagar. ¿Por qué? Ah, no, porque fue injusto. ¿Cómo que fue injusto? Si tú entraste en una libre transacción comercial, sabías lo que te estaba ofreciendo y sabías a lo que te estaba comprometiendo. Entonces, eso solamente en la actitud, desde la época de joven en la Universidad de La Habana, gangsteril de Fidel Castro, cabe ese tipo de desplante. Y en esa actitud gangsteril de Fidel Castro en sus años de juventud, la trajo después cuando llegó a La Habana y empezó a confiscar cosas y a apropiarse de cuanta cosa había. Yo recuerdo, porque hice una investigación histórica sobre Amadeo Barleta, que era el dueño del dealership de la General Motors en Cuba, que están ahí las crónicas de cómo los rebeldes llegaron a la General Motors, se montaron en los mejores automóviles del último tipo y salieron sin pagar y sin firmar y sin absolutamente nada. O sea, fue un asalto, porque simplemente, bueno, ya somos los dueños del país y andábamos con sus barbas y sus fusiles carabina, etcétera, y ¿quién los para? Entonces después tú vas a hacer una denuncia y terminas preso tú, porque no hay tribunales independientes, no hay prensa independiente, todo lo demás. Por eso es que nosotros, por ejemplo, esta investigación y otras que vendrán están dirigidas a denunciar al Estado totalitario, que a pesar de la transformación mafiosa del Estado, continúa prevaleciendo. Esto continúa siendo un Estado totalitario. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, entre otras cosas, como contribución, vamos a decir, académica, intelectual, a apoyar el movimiento de las 5 libertades que ha surgido recientemente y que reclama el fin del régimen totalitario mediante la recuperación de libertades políticas, civiles y económicas básicas, sin las cuales
toda reforma es una farsa. Cuando... Dime, perdón. No, que aquí están las 5 libertades, exactamente, vamos a recordarlas. El fin de la represión, la libertad del terror, la libertad de movimiento, el fin del destierro, la libertad económica, el fin del bloqueo interno, la libertad de expresión, el fin de la censura y la libertad de asociación, el fin del bloqueo a la ciudadanía. Exactamente. Y entonces, nosotros creemos que eso es un concepto integral que virtualmente todas las organizaciones existentes están a favor de eso. No hay ninguna organización, por supuesto, de las que existen, sea en la isla o en el exterior, que están en contra de eso. Pero es muy importante condensarlas, resumirlas y que en un trabajo pedagógico como que hacemos con estas investigaciones también, la ciudadanía las comprenda, las haga suyas. Incluso cuando digo la ciudadanía, no digo el ciudadano corriente, el ciudadano de a pie. Digo muchos académicos que hasta el otro día estaban diciendo, bueno, se podría producir un poco más si hacen esta reforma y aquella enmienda. No, es que esto no tiene ningún arreglo. Tú no puedes arreglar un automóvil que tiene rotura por todas partes, que está pasado ya de su tiempo de vida. Tú tienes que cambiar el automóvil. Y ese es el problema de este sistema. Este sistema es obsoleto. Y el totalitarismo en particular es súper obsoleto. Ni los rusos, que son un estado mafioso, tienen totalitarismo. Los rusos tienen más o menos una libertad de mercado, aunque los privilegios los tengan para las mejores empresas, una oligarquía. Entonces, es importante la comprensión de esto, porque cuando uno toma conciencia de un problema, tiene mejores posibilidades de resolverlo y de luchar para darle una salida al problema. Mientras uno esté pensando en que déjame proponer esta pequeña enmienda, déjame proponer aquella reforma, te manipulan, incluso a veces te tiran una migaja para que tú la muerdas y al cabo de 6 meses te la quitan otra vez y te tiran para atrás. Y es como ha pasado todo el tiempo. Eso es la historia sin fin de Cuba. Juan Antonio, nada, muchísimas gracias por toda esta información, gracias por el trabajo que hacen, y a todos los que nos ven a esta hora, por favor, los invitamos, por supuesto, a entrar a Cuba Siglo XXI. Ahí van a poder leer el dossier completo con muchos más detalles acerca de cómo esta mafia totalitaria está haitianizando a Cuba, llevando a Cuba a este modelo totalitario y a la vez mafioso de Estado. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Mario. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte.